Yo creo en muchas cosas que no he visto. Y ustedes también. Lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia, de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Algunas veces, hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto, porque le falta respuesta. Luego de años, se podría decir, de ser jóvenes a el 2022, me consigo ya no cara a cara en la misma ciudad, en el mismo estado, en la misma tierra, un poquito más lejos, pero yo creo que con las mismas ganas, con ese mismo carisma, con ese mismo entusiasmo. Pedro Hernández desde Yaracuy, desde Aroa, para Michigan y toda el habla hispana. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido al tema Muy bien, incompleto. el tema incompleto. Mira, sí, exactamente 10 años, David. Estamos recorriendo nosotros el estado de Yaracuy y a un equipo recorriendo el país. Y bueno, qué gusto que aventuras políticas y por el país te permite hacer muy buenas amistades. Y bueno, 15 años después, eh, que la tecnología nos termina conectando a todos. Así que un gusto aquí contigo y bueno, con todas las personas que tienen la oportunidad de verte a través de el completo. Tenemos un breve delay con el internet. Vamos a tratar de que, esperemos que la señal se nos agilice. Pero, ¿qué ha pasado en estos 10 años? Vamos a hablar, no en Venezuela y estos temas que siempre se han hablado. Vamos a hablar en estos 10 años, ¿qué te ha pasado a ti? ¿Quién es el Pedro de ahorita y quién era el Pedro de hace 10 años? Mira, la pregunta es bastante interesante porque en ese tiempo, yo lo que te puedo decir es que a nivel personal me perdí varias y ha sido un proceso de aprendizaje profundo. Con esto te digo que por lo menos en esta de la juventud uno va mucho por los impulsos y a veces por esos impulsos terminas incursionándote en experiencias, pero en ese proceso terminamos perdiendo nosotros mismos. Así que te puedo decir que durante estos 10 años me he perdido, me he encontrado muchas veces, pero cada vez que me encuentro, que es un encuentro satisfactorio porque al final de, eso, de este punto de inicio y de este punto de nuevo comienzo, termina existiendo mucha experiencia y valoro cada una de ellas porque, bueno, me han traído donde estoy yo, feliz donde estoy hoy. Pedro, ¿qué simboliza ese sol que veo atrás allí alumbrando a la tierra, verde? Eso que dice atrás campo. Mira, fíjate lo siguiente, dentro de esos puntos de yo vengo de un pueblito del estado de Yaracuy, este pueblito se llama Aroa, es un pueblo rural. Digamos que en este proceso de los 10 años me ha tocado la oportunidad de trabajar con diversas organizaciones de derechos humanos, con mi escuela, que es el Movimiento Vino Tinto. Allí aprendí cosas, eh, conocer gente y después, cuando comienza la pandemia, regresar a Aroa. Y ahí me terminé encontrando con mi esencia, pues, de dónde. Y lo bonito de esta experiencia es que empiezo a practicar en mi tierra lo que había aprendido durante estos últimos años como humano. Y allí nace, o sea, es el nacimiento del agro, es el nacimiento de la cooperación, es el nacimiento de la acción en función de las zonas rurales del estado de Yaracuy. Y para mí, este sol es un sol de comienzos y sobre todo
algo que para nosotros significa mucho, que es campo, que significa cooperación, acción, movimiento, producción y organización. Y ha sido una experiencia bien interesante, la cual comenzamos en plena pandemia y ya vamos para 2 años donde hemos tenido la oportunidad de compartir con diversos grupos vulnerables y el trabajo ha sido valioso, valioso para mejorar la vida de las personas en las zonas rurales. Cuando hablas de personas vulnerables, ¿te refieres a, o sea, cómo caracteriza la organización Campo, o Pedro en este caso, que es quien está hablando, a alguien vulnerable? Por lo Vul- menos yo que he tenido la oportunidad de ver tu programa, David, que o te ve gente de afuera, a veces no comprende lo que está sucediendo en Venezuela. Lo cierto es que nosotros estamos viviendo una emergencia humanitaria compleja donde los grupos vulnerables son los más afectados. Y en el caso de las zonas rurales hay como que una doble afectación. Y estos grupos vulnerables terminan siendo las madres solteras, los adultos mayores, los campesinos, las personas que están. Para contarte un caso, por lo menos de estos grupos vulnerables, hay una comunidad que aquí se llama Quebradón, y cerca de Quebradón están los Ubacos. Para que esta comunidad pueda llegar al casco de Aroa tiene que dar de horas. Y en estas zonas con condiciones especiales. Y para que puedan tener los padres tienen que ir a sus hijos para que puedan ir a un centro de atención de salud. Y muchas veces cuando llegan a estos sitios no hay medicamentos. Entonces, es un tema complejo lograr que estas personas puedan tener una calidad y aquí es donde acompaña a las personas más vulnerables y más afectadas de la emergencia humanitaria que lamentablemente está viviendo desde hace varios años. Ok. Sí, bueno, me refiero si alguien que dices que está en el campo es doblemente vulnerable, no será como visto desde el punto de vista de esta especie de creencia de que vivir dentro de las ciudades es como que es garantía de algo, ¿no? Cuando de repente quizás la visión, pienso yo ahora, y sobre todo que nombras esto de la pandemia, que si alguien es vulnerable ahorita son las personas que viven dentro de la ciudad porque no producen lo que comen, ¿entiendes? Todo lo que comen viene de afuera. Entonces alguien que quizás viva en el campo y tiene, por ejemplo, la posibilidad de poder producir por lo menos parte de lo que consume, a mi sentir, quizás eh, no es la manera como tú lo ves, quizás porque estás metido allá y obviamente es quizás la opinión de un sociólogo que teoriza mucho, pero eso, como veo mayor vulnerabilidad en las personas que están dentro de las ciudades por todo lo que no, por todo lo, sobre todo lo que nombraste, lo de la pandemia, como qué posibilidad puede tener una persona que está dentro de una ciudad de garantizar de comer algo, llevarse algo a la mesa. Em, pero entiendo como la responsabilidad y el trabajo que hacen ustedes, que es como eso, como darle herramientas en medio de esto que parece ser como un avance, ¿no? Un avance que las personas viven dentro de las ciudades, porque la mayoría quiere vivir así, porque ofrece algunas comodidades, pero paralelamente también como que nos expone a unos estados que son antinaturales, pienso, ¿no? Entonces, Sí, ¿cómo sientes tú que está la gente ahorita en el campo después de la pandemia? ¿Sientes que hay como, sí, que como que hay un deterioro o esa gente más bien ha reforzado sus líneas y ahora siembra más, ahora diversificó su producción? ¿Cómo se encuentran ahorita los campos en Venezuela? ¿Cómo sientes tú? sí. Fíjate que los retos de campo es llevar en números lo que se está viviendo en la zona rural. Nosotros hemos hecho varias observaciones antes de comenzar el campo y una de buena parte de la cooperación internacional se queda en las grandes poblaciones o las grandes capitales del país, evidentemente por el número de población y la cantidad de necesidades. Y ahí es donde nace la naturaleza de campo, pues llevar en números lo que realmente se está viviendo en la emergencia humanitaria compleja. Lo que tú dices es cierto, o sea, por ejemplo, eh, eh, estados que producen mucho queso, como es el caso del estado de Barinas, para llevar
un camión de queso a Caracas tiene que pasar 18. Esto termina, digamos que alterando el precio del queso y termina afectando de gran manera al consumidor de las grandes capitales como Caracas, Maracay, Valencia, de Barquisimeto, más allá que queda cerca de fuentes donde hay mucha producción, sus productos también son muy encarecidos por el tema de la movilización que no hay gasolina, por el tema de las altabalas y por el tema de la falta de apoyo al campo. Entonces, mucho la producción y la distribución de estos alimentos. Pero cuando nos vamos a revisar un poco de cuáles son los resultados, el CAC publicó un informe socioeconómico y bueno, colocaba los estados de mayor vulnerabilidad, el estado Yaracuy, el estado Falcón, del y Portugués. Nosotros lo que hemos visto reflejado tras de los números nosotros y lo hemos comparado con el de ellos y mucha diferencia. Por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con 9 comunidades en las zonas rurales y David, o sea, más allá que producen, uno solo afirmado que tenía suficiente. Y, y cuando vemos los datos que tiene el Estado de Yaracuy, establece que solamente el 2% de la población del Estado de Yaracuy tiene seguridad alimentaria. Y cuando donde este 2% está en la zona metropolitana del Estado de Yaracuy. Entonces, el tema del distanciamiento, el tema de que a veces los productos que se necesitan, porque si bien es cierto, se pueden producir en el campo, tú sigues necesitando arroz, sigues necesitando pasta, sigues necesitando harina, entonces muchas veces estos productos por la falta de transporte, porque solamente se permite agrícola para llegar a una, ya es una caminería hoy en día, entonces todas estas condiciones terminan limitando por lo menos el tema alimentario, pero cuando analizamos el tema del derecho a la salud, el derecho a la educación, sobre todo pandemia, por ejemplo, te quiero hablar de números de los encuestados, 9 de cada 10 terminan aplicando esto para poder minimizar los productos. Lo que te quiero es que muchas veces rurales que viven por lo menos en el cerro, caminan 3 horas, bajan al casco de Aroa, que es el pueblito, y aquí tienen que recorrer hasta 10 locales o 10 negocios para ver dónde están los mejores precios y empiezan a aplicar ciertas fórmulas para poder, digamos que menos, pero poder garantizar más cómo repercute el tiempo y es tiempo que ellos pudiesen estar invirtiéndole producir en sus casas. Dentro del tema de, por lo menos el estudio que nosotros hicimos, el 70% de las poblaciones que tuvimos viven en pobreza extrema. El 24.1 se le adjudica la emergencia compleja, cifra que lamentablemente ha aumentado desde la pandemia. Cuando aplicamos un poco los números en el tema de la pandemia y la educación, sobre todo cuando aquí en Venezuela se aplicó, digamos, un plan de continuidad donde el sistema pasa a ser semipresencial o a distancia, bueno, la educación pasó a virtual. Tú y yo nos estamos comunicando en estos momentos por internet, pero en las zonas rurales, por ejemplo, dentro de los datos que nosotros pudimos conseguir, el 82% con acceso a internet en las zonas rurales. Entonces, la alternativa del Estado fue migrar la educación a Canaimas, al internet a través de los WhatsApp y demás, pero en las zonas rurales el campesino y el productor no cuenta con internet para que el hijo de ellos tenga el derecho a la educación. Y en este tiempo, lamentablemente, 61.1% de los docentes, bueno, dejaron de asistir a la... Entonces estamos hablando que 6 de cada 10 dejaron de dar clases, entonces la cantidad de docentes minimizó, la alternativa del Estado a dar las clases a internet y desafortunadamente en las zonas rurales no hay capacidad para poder, digamos, que aplicar esta metodología. Entiendo. Pedro, y el internet además ha estado ahí todavía, o sea, yo creo que el esfuerzo que haces tú por tratar de llevar, como quien dice, a la luz pública algo que
queda entredicho, pero que a veces no se concreta, no se materializa, no se pone en cifras, es importante. Además que ahorita como que se ha venido una ola de gente tratando de como de querer poner cifras, como poner cifras para maquillar una realidad, ¿no? Y si algo a mí me consta es que tú has estado allí metido, y además en tu propio pueblo, eh, estudiando, pues, estudiando, viviendo y ayudando en lo que para ti es pertinente y no desde hace 10 años, porque hace 10 años te conocí yo, pero eso viene de antes. Sé que eh, he visto por allí a tu padre y quería preguntarte eso, si lo que tú haces lo haces a razón de que alguien te inspire o porque como que es un linaje, fue un profesor. ¿De dónde viene estas ganas de querer hacer, dar tu parte por el bien común? Si pudieras contarnos, compartirnos con nosotros eso. Sí, mira, la pregunta es bastante curiosa y la respuesta tiene, tiene un significado y tiene una respuesta, digamos que de linaje y te esto. No lo busqué, no fue un tema que me veía haciendo lo que estoy haciendo, simplemente que las cosas se dieron para tomar este camino. Lo he llevado con mucha pasión y todo comenzó cuando estaba en Valencia y un amigo mío lo termina en eso. Este amigo termina siendo detenido por luchar contra la ley organizativa que pensaba aplicar el gobierno de Chávez y este amigo termina quedando detenido. Antes de eso también en Chile habíamos alzado el por tema de garantía del derecho a la en bachillerato, digamos que el comedor dejó de funcionar, 75% de los estudiantes eran estudiantes foráneos y dependían del comedor. Y ahí en esa época, David, digamos que los papeles y empecé a colocar desde todas las clases, queremos comedor. Y lo cierto es que esta protesta nos dio y en la dirección tuvimos, digamos que un proceso de diálogo con el director, donde nosotros metíamos en suspender la protesta, pero ellos se comprometían en restablecer el comedor. Y dentro de todo esto, digamos que quedó un sinsabor en la boca porque conseguido los beneficios, pero nosotros habíamos asumido ciertas sanciones. Firmar actas, pero en el punto donde empieza a salir todo el mundo, la secretaria del director me acerca y mi hijo, estoy emocionado porque lo hizo su mamá cuando estudiaba aquí en este liceo. Y yo me quedé sumamente impresionado, David, porque yo no sabía esta historia de mi mamá. O sea, mi mamá fue dirigente juvenil de Acción Democrática, mi abuela fue presidenta en 10 alcaldías, pero digamos que estas historias fueron muy guardadas para que nosotros como ejemplo e hiciéramos vida activa de otra manera y no vida pública. Y bueno, ahí es que mi mamá había hecho una protesta en el mismo y me pareció muy significativo porque de cierta manera estaba repitiendo como que la misma historia de mi mamá sin conocerla. Al tiempo, cuando me toca estudiar en la Universidad de Carabobo, allí un amigo, digamos, un grupo que lo conocíamos sin un partido político, sin formar parte de algún movimiento, decido anotarme con mis amigos una huelga de hambre, libertad de arriba, amigo personal, y bueno, en ese punto cuando asumo la huelga de hambre llegan los medios de comunicación y me dicen, bueno, vamos a entrevistarte. Y yo les pido, bueno, denme 5 minutos para llamar a mi casa, darles que estoy en una huelga de hambre porque quiero que se enteren por mí, que no se enteren por la comunicación. Ahí llamo a mi papá me dijo, mi mamá estaba dando clases en una escuela baja y se termina enterando por boca de otro. Lo cierto es que mi mamá me llama en la noche para decirme que por favor me salga de la huelga de hambre, pero más atrás le quita el celular a mi abuela, le toca el celular y le dice, no hijo, mire, yo lo apoyo, su mamá lo apoya, su papá lo apoya, pero yo le estoy diciendo a su mamá que así como yo la apoyé a ella cuando ella hizo una huelga de hambre, que ella... Y ahí, David,
fue donde me enteré que mi mamá también había hecho una huelga de hambre después que a mí me tocó hacerla, pues. Entonces yo creo que sí es un tema de que se lleva en esencia, o sea, es parte de esencia familiar que así tú no estés buscando, está allí, está en tu sentir, y yo no tengo la menor duda que al final es Dios quien coloca el querer como el hacer para poder, pues. Y me tocó, y aquí estoy, y lamento mucho lo que estamos viviendo como país, pero al final yo creo que cada uno de nosotros tiene talento, tiene dones, tiene cualidades, y yo creo que el problema es ponerlo al servicio de otros, y aquí estamos, pues, haciendo lo que estamos haciendo. Y no hay que negar que no es fácil. Incluso cuando se podía, no era fácil, nos las ponían difícil. Y bueno, ahorita ya está difícil y me imagino que el trabajo es doble y debe aplaudirse de donde estamos. Bueno, palabras ciertas. Eh, Nada, desde donde estamos siempre pendientes de lo que ocurre, de los amigos, los venezolanos que estamos en el extranjero, así como tú lo dices, dando, bueno, estoy ahorita en esta parte del mundo, de este mundo plano, que, en el que, sí, un mundo plano creado por una inteligencia suprema, ¿no? Como está escrito ahí en el Génesis, creo que la otra vez hablábamos un poco de eso, eh, sobre la cosmología del mundo según el Génesis del libro más utilizado del mundo, que es la Biblia, ¿no? Pedro, quería conversar contigo un poco sobre eso. ¿Cuál es tu relación con aquello superior a nosotros? ¿En qué se basan tus valores, tus creencias? Sí, fíjate, cuando en todo este andar me involucré dentro de los partidos políticos donde tuve grandes, pero, y tengo extraordinarios, hay gente ahí que respeto mucho. Yo a nivel personal, allí sí me terminé perdiendo. Digamos que el propósito por el cual uno se involucró en todo lo que hicimos, lo que seguiremos haciendo, ha sido con el propósito de construir país. Pero llega el momento donde el propósito funciona por el propósito de evitar que aquel llegue o que este termine. Entonces al final tú terminas con tantas heridas, y yo honestamente quería ser sanado. Y, y en ese momento empiezo a moverme. Eh, Me retiro del partido, me muevo de ciudad, a que los cambios empiecen a generar cambios en mí. Hay algo que yo soy muy... el movimiento. Yo creo que nosotros tenemos que vivir en movimiento. Si somos 80%, cuando se estanca, se pudre. Entonces, mientras más movimiento vamos a aplicación estamos teniendo. Entonces, el movimiento para mí es importante. Y termino moviéndome a Barquisimeto. Eh, me hacen el cambio en el movimiento Vino Tinto para trabajar en el capítulo Lara, donde Vino Tinto toca trabajar, empiezo a vivir una experiencia bien interesante, pero lo cierto es que yo espiritualmente me sentía muy, pero muy vacío, David. Y en ese proceso de querer, digamos que purificar sobre todo, una madrugada mientras estoy durmiendo, mira David, yo escucho audible, clara, clara, tan clara como la voz que estamos teniendo en estos momentos. Y esa voz de la madrugada, y no te estoy mintiendo, me dice Salmo 42. En ese momento yo no leía la Biblia, yo no lloraba, yo investigaba, pero formalmente el lector del que está por encima de afirmado el libro más leído del mundo, y que ha inspirado a tantas personas. Eh, Vuelvo a repetir esa palabra 42, ahí digo, esto no es normal. Y recuerdo que mi abuela me regaló una Biblia hace mucho tiempo, salgo corriendo, agarro la Biblia, abro la Biblia, y cuando el Salmo 42 solamente pude leer el título del capítulo. Y ese capítulo decía, mi alma tiene sed de Dios. Ahí entendí que está purificada, la única manera de ser purificada, conectada con la fuente. Y bueno, a partir de ese momento me empecé a conectar con el agua viva, y es una agua que a mí a nivel personal me ha transformado, y es la experiencia más bonita que vivo en mi vida.
Y a partir de ese momento, digamos que ya cuando uno está sano, donde uno empieza a sanar las heridas, los pensamientos empiezan a ser distintos y a partir de ese momento uno empieza a pensar en proyectos que puedan permitir dar ese valor agregado que tanto necesita el país. Y que me llevo conmigo. Leyendo un libro de John Maxwell, habla de la mayor dentro del principio cristiano, en saber cultivar los dones para que estos dones sean multiplicados. Pensamos en mayordomía, pensamos en dones, pero también puede ser conocimiento. Lo cierto es que cuando nosotros le damos uso, cerramos el conocimiento como si fuese una planta, crece, multiplica. Y lo sucede con los contactos. O sea, cuando yo empiezo a ejercitar y a sembrar un contacto, este contacto me lleva a otro y a otro y a otro. Y en un proceso de persecución, David, donde yo veía que probablemente me iba a ir del país, yo me ponía a pensar en cómo había sembrado mis contactos, cómo había sembrado mis dones, cómo había sembrado mi talento. No sé el tiempo que me va a tocar durar aquí en el país, pero esto que estoy aprendiendo, quiero sembrar. Y bueno, es lo que hemos hecho, pues, o sea, la siembra ha sido buena, siembra para que exista multiplicación y que podamos llegar a más personas, pero para mí, dentro de todo lo que hago, Dios termina siendo, Jesús termina siendo la piedra angular de todo lo que hago en mi vida. Como dice mi padre, eh, tre- tre- duras verdades, dice mi padre, que también es cristiano. Y, Qué bueno. y, y hablar de cristiandad, o sea, como que somos cristianos, sé que es una palabra fuerte, ¿no? Fuerte en el sentido que puede ser mal vista o vista como una aceptación, afirmación muy radical, o de repente una posición muy blanda delante de la vida, ¿no? Porque es como dejar todo en manos de otra cosa, de algo que en teoría no, en teoría digo yo desde el punto de vista materialista, piensa que no hay algo superior a nosotros porque no se ha visto cuando, pienso que el que no ha visto eso es porque no se ha visto a sí mismo, no ha visto lo perfecto que es el ser humano y lo perfecta que termina y tiene que ser la historia, ¿no? Y el final, perdón, y el final de un ciclo, ¿no? Que como todo así, tú lo bien dices en la naturaleza, tiene un ciclo, pues un comienzo, un transcurso y un final. Y la vida del ser humano, pienso, conectando con la pregunta que te hago, y sus valores va asociado al cultivo. Al cultivo, es el mismo proceso, es sembrar en el buen momento, es sembrar con las buenas intenciones, es sembrar también en buena tierra, es Sí, también prestar las atenciones. Imagínate, teníamos, como tú dices, casi 10 años que no hablábamos y es como que si, nada, no pasó nada. O sea, pasó fue un día, pues. Pasó fue un día, porque fíjate que seguimos hablando hasta en los mismos códigos, a pesar de la evolución, el crecimiento, la recreación, como tú lo decías, que uno vuelve a nacer otra vez y se da cuenta que es que la estaba haciendo mal, pero bueno, toca volver a nacer otra vez. Y en medio de esos ciclos, bueno, Pedro, nada, a mí me es grato, me honra que esté acá. Hubo unos tropiezos, pero pienso que cuando las cosas buenas tienen que darse, se van a dar incluso con tropiezos, ¿no? Y, así es. y el proceso que se está viviendo ahorita, si bien como que la intención primaria no es buena o la teoría era buena, pero en la práctica no se ven las cosas buenas que se dijeron, eh, sabemos que esto también hay una parte que hay que agradecer porque también nos estamos como probando y también estamos atravesando nuestro propio desierto, ¿no? No sé si lo ves tú de esa manera. Sí. Sí, al final creo que nada es casualidad, al final hay diosidades, todo tiene un propósito. Yo soy creyente que para los que creemos en el Señor todo obra para bien, todo de acuerdo al propósito que cada uno de nosotros. Mira, yo recuerdo, David, o sea, yo soy muy conectado con mi tierra, con mis países. Y en una ocasión hubo un desastre natural, una vaguada, muchas familias damnificadas,
y en ese momento llamo amigos. Oye, aquí llegaron camiones con toneladas de humo para poder ayudar a estas familias. Y al final, todo esto fue experiencias vividas. O sea, sin esas experiencias, sin esos movimientos, ha sido difícil poder construir lo que estamos construyendo. Ustedes lo están construyendo fuera del país y nosotros lo estamos construyendo adentro, pero al final nos conectamos. Y todo tiene un inicio y un fin, y seguimos recreando y recreando y recreando, y lo vamos a seguir. Pero es bonito, y yo creo que lo más es no anclarnos en el pasado, perdonar y entender que la única manera de construir es en el. A veces nos perdemos en el pasado, en los pesares y en las preocupaciones del mañana, pero la vida y hay que aprovechar. Cada día tiene su propio, como dice la palabra. Mira, Pedro, y no, ¿cómo te ha tocado lidiar con ese emblema? Porque Pedro, según el relato bíblico, eres el pastor, es ¿cómo se llama? Uno de los discípulos, el discípulo con menos fe, ¿no? Te ha tocado, te ha marcado ese nombre, te ha asignado ese nombre tal así como lo hizo tu linaje. Mira, O más bien crees que eso no afectó en nada. sí, al final cada apóstol, cada discípulo tuvo su propia historia, que cuando uno tiene la oportunidad de leer cada una, hay algo que termina o redarguye, o inspira, o mueve, o motiva, pero la historia de todos mueve mucho. Pero hay algo de Pedro que me llamó mucho la atención, es la transformación que vivió Pedro. Pedro era una persona tosca, o sea, se habla que era brusco al hablar, y ciertos términos era muy grosero. Era un pescador, o sea, no era alguien instruido, no era alguien que había leído, no era alguien que había sido formado. Y en 3 años que compartió con Jesús, tuvo una transformación tan profunda que cuando dice, me negarás 3 veces, y sucede ese hecho, y digamos que cuando ven a Pedro, alguien le dice, un guardia le dice, mira, él es un Galileo, habla como ellos, él habla como él. O sea, te quiere decir que cuando ella lo escuchó, un Pedro distinto que hablaba como Jesús. Y esta información que vivió Pedro fue tan bonita que cuando Pedro se da cuenta que los guardias lo van a buscar, Pedro regresa y empieza a decir groserías y empieza a hablar como él hablaba antes. Pero imagínate ese cambio que este hombre en su primer discurso, movido por el Espíritu Santo, tuvo la oportunidad de transformar, de convertir 5.000 personas, y en el discurso siguiente transformó 3.000. O sea, ese proceso de transformación tan profundo. Y yo creo que eso pasa es cuando permitimos que el Espíritu Santo more en nosotros, y aparte nuestra manera de pensar cambia y suceden esas transformaciones reales donde nuestra manera de hablar es distinta. Y bueno, la intención es esa, pues, hablar con bondad, con paciencia, con amor, con sabiduría, con mansedumbre, con templanza, que es el fruto del Espíritu Santo, y fue lo que terminó transformando a Pedro y a cada una de las personas que acompañaron a Jesús, y bueno, que hoy en día lo siguen haciendo. 2 minutos 30 segundos para que Pedro invite a quien escuche este espacio a, bueno, a que primero sepan bien qué está haciendo él, y segundo puedan ver cómo desde su posición pueden colaborar, bien sea difundiendo, ya bien sea participando como persona, o ya bien sea dándole un aporte. Por la otra vez, por ejemplo, un Pedro me estaba solicitando material de oficina, que les tenía una silla, una cosa por ahí, que estábamos hablando de algo, porque cualquier gesto de nuestra parte a veces puede colaborar mucho con gente que no es que lo necesite y no lo puede tener, sino que se le hace un poco más difícil. Entonces, bueno, Pedro, nada, te quité 15 segundos. Excelente, bueno. Redes sociales, todo lo que necesitas ahorita compartir. Y bueno, despedirte e invitar obviamente a la gente que sigue el tema incompleto a que nos vea. Ya tú sabes lo que es el tema incompleto. Es una conversación con David Guzmán, con unos amigos que hacen lo bueno. Y, Excelente. y, para, y para nosotros hermano, un honor tenerte, porque sé que eres un chamo de valor y no se consigue eso por todas partes.
dejo para que cierre el programa usted, hermano. A ti, David, por la invitación. El tema incompleto es una conversación muy completa. Que a veces se queda como cortica. Yo quiero a través de nuestras redes sociales como @campo. Vamos a estar publicando datos de todos nuestros estudios que hemos realizado en las zonas rurales en el año 2020. Así que el mayor apoyo que les puedo pedir es que nos sigan en las redes sociales, que sigan el país, porque necesitamos voces, muchas voces afuera, para que se pueda entender la emergencia humanitaria que está viviendo Venezuela, con la intención de que esto no lo vivamos aquí más nunca en otro país. Y bueno, recordar, o sea, ser buenos mayordomos con lo que sabemos, conocemos, con nuestros dones, con nuestros talentos, y preguntarnos cómo lo podemos poner al servicio de otras personas y servir. A eso venimos aquí, a servir y a no ser servidos. David, hermano, Dios te guarde, agradezco. Abrazo, Pedro.